País relativamente chico como es el Uruguay en tamaño, pero grande de corazón, ha concretado este proyecto, pero además porque para mí la palabra refugiados ya no es lo mismo, no es una etiqueta, porque esos refugiados hoy están en Uruguay, tienen nombre, tienen apellido, conozco sus vicisitudes, conozco a qué juegan en el rato libre, he viajado con ellos, algunos me han dado la mano, porque por primera vez subieron a un avión. ¿Qué digo un avión? Por primera vez pisaban un aeropuerto y pisaban una escalera mecánica, ¿sí? Entonces, para mí es un programa que lo vivo muy de cerca y que espero seguir trabajando en él. Por lo tanto, esto es una investigación a medias. En realidad, es una narrativa que pretende buscar la protocolización, es decir, sistematizar lo que ha sido esta propuesta del gobierno uruguayo, que si bien no es tan original si se compara con lo que hacen otros países en Europa, Alemania, países escandinavos o la propia Australia, sí entiendo que a nivel regional llamó la atención y creo que puede ser un precursor también para otros países que puedan tender la mano al pueblo sirio o a otros pueblos que estén sufriendo conflictos bélicos de impacto y de envergadura como es el de Siria. No me voy a extender en lo que es la coyuntura regional, entiendo que todos los que estamos aquí algo de relaciones internacionales conocemos y si no, van ustedes y googlean, que tampoco está muy mal, ¿verdad? Entonces no me voy a poner con la cronología del conflicto porque llevamos la friolera de 4 años de guerra civil en Siria, se dice fácil, 4 años de guerra civil y aproximadamente un mínimo de 250.000 víctimas, son la mayoría, la inmensa mayoría son civiles. Y déjenme decirle que al desastre, a la catástrofe humanitaria desatada producto de esa guerra cruenta en Siria, tenemos que sumarle ahora el fantasma del integrismo islámico, que no se murió con Bin Laden. En España, y supongo que aquí en Argentina dicen lo mismo, muerto el perro, no se acabó la rabia. Entonces, tenemos realmente una situación muy caótica en Oriente Medio y yo quiero que ustedes tomen conciencia de lo que esto significa. A la pérdida de vidas humanas tenemos que lamentar también la pérdida de fuentes de economía que no permite que aquellos que se quedan atrás puedan sustentarse adecuadamente, es decir, no encuentran muchas veces los alimentos para mantener una dieta equilibrada, no tienen un puesto de trabajo, no tienen un salario garantizado, con lo que eso significa. Pero es que además tenemos que lamentar el número, el volumen de refugiados, y yo veo que no tomamos conciencia. Estamos hablando de 10 millones de personas que son desplazados o refugiados de sus hogares. No es lo mismo desplazados dentro de las fronteras de tu territorio nacional, refugiados cuando tú ya eres un refugiado en otro país o pides refugio, digamos, legalmente a otro país. Pero estamos hablando de prácticamente el 50% de la población siria hoy es desplazada y refugiada. Tomen conciencia entonces de la magnitud del problema. ¿Qué pasó también? Que Uruguay viene disfrutando, por suerte, de una relativa o excesiva, diría yo incluso, bonanza económica en el último decenio. Y esto ha permitido que una clase media vuelva a resurgir tímidamente, siempre con quejas. Es el lamento que yo digo, la nostalgia de los que vinieron de los barcos, aquí también se comparte, pero Uruguay, a pesar de vivir esa bonanza económica relativa, si se quiere, para muchos, todavía vemos que persisten bolsones de pobreza y cierta marginalidad social que provocó una serie de debates maniqueos, mezquinos, donde se preguntaba al uruguayo por qué hay que ayudar a los niños de Siria cuando tenemos nosotros también niños pobres, y esto lo voy a querer profundizar un poquito porque intuyo que sería uno de los caballitos de batalla en Argentina si, por ejemplo, el gobierno este u otro de Argentina quisiera tender la mano al pueblo sirio, que ya hay una iniciativa de Argentina que déjenme decirles que es un poco chiste, porque si uno tiene que cumplir con todos los requisitos que ha puesto el gobierno argentino, vamos, me voy de baile y no vuelvo, porque es imposible todo lo que se pide ahí cumplirlo. Está muy bien en principio en papel, pero no se va a sostener en la realidad. Entonces, luego también tenemos que entender, como preludio a este programa, que había una situación ríspida en el país, porque el presidente Mujica, el famoso Pepe, muy a su estilo, ¿verdad?, de mi hija y mi hijo, le ofreció asilo, más que asilo, le ofreció también recibir a 6 presos de la cárcel de Guantánamo, una cárcel nefasta, pero esto provocó una rispidez latente todavía hoy día con los partidos políticos de la oposición, sobre todo, pero también discusiones en el seno del Frente Amplio, que es quien gobierna desde hace ya 10 años el país. Con lo cual, hablar de sirios, hablar de musulmanes, de árabes,
en un momento en el que se estaba discutiendo la idoneidad, si era pertinente o no recibir a estos presos de Guantánamo, se sumó todo y se hizo un mismo paquete, como que los sirios y las familias de los refugiados eran también parte del mismo problema de la cárcel de Guantánamo, y ahí vuelve a resurgir el mito y el miedo al fantasma terrorismo o al fantasma del terrorismo islámico, que es como prefiero llamarlo. Bueno, he dado algunas cifras ya sobre el volumen de desastres, porque no solo uno, en Siria, pero déjenme decirles que para mí, después de viajar a la región muy seguido este año, estuve, ya diré, en Jordania, en Palestina, 2 veces, pero también en los campamentos de refugiados de Jordania, de sirios refugiados allí, del Líbano, también 2 veces en el Valle de la Bekaa. He ido al Congo este año, a la República Democrática del Congo. O sea, no me he paseado por Miami este año, ¿sí? Entonces me dediqué a hacer turismo de conflictos, y entonces algo que he tomado conciencia y que realmente como madre de 4 hijos también me impacta es las infancias robadas. No puede ser que un país como el Congo sea 317 veces más pobre que el país más rico del planeta, que sigue siendo Noruega. ¿De acuerdo? No puede ser que los niños se mueran de paludismo, de parásitos, sin acceso al agua potable en un país que tiene agua, que tiene riqueza en su tierra, tiene ganadería, que tiene cosechas, en fin. Esto es algo a lamentar, yo creo que por todos nosotros, y hay que hablar alto y claro. No son solo los niños soldados los que mueren, sino también cualquier otro niño. Y en el caso de los refugiados sirios, yo tengo que lamentar la generación perdida de niños y de jóvenes sirios que no se están preparando, que no están escolarizados, y que por tanto cuando termine la guerra, y esto va para largo, por lo menos unos 10 años más fácilmente, ¿qué país va a quedar en pie? Amén de las ruinas arquitectónicas, el saqueo de museos y demás, ¿qué país vamos a construir con gente que no se puede preparar, que está analfabeta o semianalfabeta? Y eso es lo que a mí me preocupa, esas infancias secuestradas o directamente robadas. Bien, por supuesto, el vacío de poder que existe hoy en Siria y el caos ha permitido también que florezcan todo tipo de grupos beligerantes que integran esa audiencia del terrorismo islamista internacional, que por añadidura amenazan el diseño actual, tal y como conocemos ese diseño de fronteras de Oriente Medio. No es hoy el caso, no puedo profundizar en esto, pero toda la guerra contra el Estado Islámico, los kurdos que están peleando y defendiendo la plaza fuerte de los turcos, que reciben armas de Alemania, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Arabia Saudí, y que tienen acceso a la cuenca petrolífera del norte del Kurdistán. ¿Cuánto creen ustedes que van a tardar en pedir su soberanía, su independencia y su autonomía? Oye, si yo estoy haciendo la guerra por ti, Inglaterra, me vas a tener que dar algo a cambio, gratis, ¿no? Entonces, ahí hay un rediseño en curso de las fronteras de Oriente Medio, y yo ni empecé con el tema. Decía, no voy a mirar a la rubia, está muy buena, pero no la miro, lo que me interesa destacar es que el Uruguay tendió la mano, voy sin el punteo. Se planteó este programa a partir de una visita del canciller Almagro al campamento más grande de refugiados sirios en Jordania, Satari, el 26 de abril a las 5 de la tarde. Lo sé porque estuve acompañándolo como su traductor, con lo cual viví desde el principio esto. Nunca imaginé que él volvería a hablar con Mujica y que ahí en esas discusiones y mate mano a mano, Mujica saliera el 29 de abril y leo textual la frase, él habla del capitalismo, tal, bueno, como era, usted dice, no podremos hacernos cargo como sociedad, habla a los uruguayos, interpela a su pueblo. No tendremos voluntad de recoger algún puñado de esos grises, ofrecerle al mundo una mano, que no significa coartar la identidad o tener hijos robados del dolor, sino sencillamente una práctica familiar de la solidaridad. No valdrá la pena que nuestra sociedad, la uruguaya, levante un poco la cabeza y seamos capaces de intentar siquiera socorrer en algo a los niños por ahí abandonados. Y sigue. Esta interpelación tan fuerte, en ese estilo tan vehemente que tiene él a la sociedad uruguaya, generó una serie de debates políticos en un año de campaña electoral, la interna digamos, la primera campaña electoral interna, cuando se estaba definiendo los candidatos. Y esto también generó un debate a nivel de sociedad, donde vimos que la gente pasaba a hablar de que Uruguay traía niños huérfanos, que traía viudas, que traía, no sabía qué traíamos. Finalmente, a medida que el programa se va concretando, se nombra un secretario de Derechos Humanos, que es el que va a coordinar el programa, y yo estoy dentro como asesora de Cancillería, pero que también involucra a ministerios y dependencias gubernamentales varias. A medida que ese programa va tomando cuerpo y forma, también el debate va adquiriendo otros ribetes, otros tintes.
y pasamos de la mezquindad y el comentario mezquino de decir ¿por qué vamos a ayudar a los niños de otros si tenemos niños acá en casa? Que es un binomio que no es falso, es una falsa percepción. ¿Quién dijo que por ayudar a un niño sirio o a una familia de refugiados le estés negando algo a los pobres en Uruguay? Para eso hay instituciones que ya trabajan por la infancia, por la niñez, por la adolescencia. Entonces, eso es lo mezquino. Y yo creo que para lo que ha servido el programa, y por eso yo quiero sistematizar la buena práctica que ha tenido Uruguay, recogiendo aquello que ha sido también negativo, que puede ser susceptible de mejora, porque esto no debiera depender de un gobierno, de un signo político de otro, sino que tiene que provocar, como ya está haciendo, un ejercicio de reflexión para que los uruguayos tomen conciencia de que ya es un país de renta media, que la ayuda oficial al desarrollo merma, que no reciben la misma cantidad de proyectos financiados de la Unión Europea o Canadá o Konrad Adenauer como antes, y que son capaces de ser un país oferente dentro del esquema de cooperación sur-sur. ¿O acaso Uruguay no es, para sorpresa de muchos de ustedes, el país que contribuye más en el mundo per cápita con soldados cascos azules a las misiones de paz? Y eso lo he visto en el Congo, y déjenme decirles que hacen una tarea bien encomiable. ¿Por qué? Pues porque hay algo que se llama idiosincrasia uruguaya, como existe la idiosincrasia argentina, que yo me animo a decir y a riesgo es la idiosincrasia latinoamericana. El tenderle la mano al caído, el sentir que la piel es diferente, pero que el dolor, el sufrimiento de esa persona es el mismo. Entonces, yo creo que Uruguay ya viene realizando una cooperación humanitaria a nivel internacional que forzosamente ha de cambiar para dar un salto más y, de alguna manera, capitalizar esa experiencia. Son más de 22 años de misiones de paz desde Camboya, Ruanda, Congo, Haití, pasando ahora por lo que es este programa de reasentamiento de niños sirios, y también ha servido para que la sociedad uruguaya se dé cuenta un poco de su mojigatería. Es una sociedad, y lo digo con cariño, pero es una sociedad provinciana donde claramente todos se sienten muy homogéneos y creían que era un país que había sido de puertas abiertas a los migrantes, y no fue así. En el periodo entre guerras se distinguió entre la migración honesta, apta y sana, que eran los rubios europeos, y la ley de indeseables de 1932, y esos indeseables eran los gitanos, los africanos, sirios, libaneses, los provenientes de Asia Menor. Por suerte eso ha ido cambiando y hoy tenemos una ley que establece bien el derecho al refugio, la 18.076 del 2007, pero que claramente Uruguay necesitaba este debate en el seno de su sociedad. Hoy están ahí 42 personas sirias. En febrero, inshallah, viajaré otra vez a Líbano, espero que me convoquen con la delegación oficial para traer al resto de los seleccionados, que son 80 personas más, será un total de 120, y uno puede decir, Susana, ¿cómo armar tanta tramoya de 120 personas cuando Alemania recibe miles? Es cierto, pero una pérdida de una vida es una pérdida irreparable. A mí me importa nada, me importa la familia Schibli, me importa los Tobal, porque tienen nombre y apellido. ¿O acaso cada uno de ustedes cuando tiene hambre alimenta a toda Argentina y luego come el sándwich? Cuando tenemos hambre pensamos en nosotros. Entonces son 120 personas que hoy han huido de un campo de refugiados. Un campo de refugiados no es changa, no hay agua potable, muchas veces no hay luz eléctrica, hay violaciones cuando cae el sol, no hay escuela, no hay formación alguna, y no sabes si vas a encontrar un trabajo, y cuando lo encuentras es mal pago. Bueno, hoy en el Líbano hay 1,5 millones de sirios refugiados inscritos con ACNUR y unos cuantos cientos de miles más que no se han inscrito. Eso es un drama humanitario que todos los países deberíamos tomar conciencia, y es por eso que Uruguay fue al Líbano a buscar a esos refugiados, porque no tienen un campamento bien establecido como por ejemplo sí existe en Jordania. Con lo cual yo creo que este programa ha sido y sigue siendo exitoso, pero no debe ser solo una iniciativa de Pepe Mujica porque es un señor magnífico y el presidente más pobre del mundo. No, esto es una iniciativa del gobierno uruguayo y por eso hay que sistematizarlo, hay que protocolizar esto, pero también tiene que provocar una reflexión sobre qué tipo de política de cooperación al desarrollo va a seguir Uruguay de aquí en más. Y también creo, y me animo a decir, que debiera servir de inspiración para otros países, sea Brasil, Argentina, México, Ecuador, que pueden recibir este tipo de refugiados en un momento en que no sabemos qué va a pasar en la región, porque, como digo, a la guerra civil de Siria se suma el combate, que tampoco va a terminar en 2 días, contra el Estado Islámico, ya termino. Y me parece que sería interesante que alguno de ustedes de repente se acerque, observe, vea qué ha hecho Uruguay y qué tan fácil o difícil es recibir este tipo de familias
en Uruguay. Hasta ahora, con esto termino, Uruguay utilizó la dinámica o el concepto de la proximidad geográfica. La cooperación que Uruguay brindaba era a los países vecinos. Curiosamente, a mí me sorprendió que haya cooperación Uruguay-Argentina, Uruguay-Brasil, Uruguay-Paraguay, de repente un poquito menos, pero hay que salvar ese escollo, esa mirada cortoplacista de lo que es la geografía que nos rodea, y creo que Uruguay, en base a su profundo respeto al derecho internacional, pero también el fuerte sentimiento que embarga a los uruguayos en cuanto al respeto a los derechos humanos, puede permitir que se posicione de otra manera en foros multilaterales donde no hubiera sido invitado de no haber participado de este programa de reasentamiento de familias sirias. Por ejemplo, en foros que se juntan, que discuten este tipo de situaciones en Ginebra. Con lo cual yo creo que ha sido una iniciativa que fue muy cuestionada, pero que hoy la sociedad uruguaya ve a esos niños jugar al fútbol, los ve integrándose a la escuela con otros niños uruguayos y está contenta de haber tendido la mano. Y esto lo que demuestra es que hay que vencer esas reticencias maniqueas y pensar, bueno, América Latina tiene algo para ofrecer en el sistema internacional de naciones. No puede ser que países como Argentina, Brasil, México, que aspiran a tener un liderazgo regional, no sepan luego venderse mejor en el concierto internacional de naciones. Como española, ahí sí me vuelvo a poner, no lo admito, porque yo hace años que vivo en Uruguay y veo que hay cosas que no quedan atrás de Europa y que incluso, me animo a decir, son más desinteresadas, porque no hay multinacionales uruguayas explotando el coltán ni los diamantes del Congo. Hay soldados de una región que se llama Artigas que nunca salieron de su país, que la primera vez que se suben a un avión es para caer en la selva, y no son los soldados. Hay enfermeras de 28 años que nunca salieron de Uruguay, ni siquiera conocen Montevideo y están atendiendo a las congoleñas y han tenido partos, y han dado a luz y han ayudado en lo que han podido en plena selva, en un lugar como se llama Pinta. Así que yo creo que eso debe darse a conocer. Primero a los uruguayos, para que reconozcan el capital humano que tienen, lo sepan valorar y después lo sepan capitalizar también en clave de relaciones internacionales. Muchas gracias.